La fluidez lectora en el primer ciclo de educación primaria. Una de las preocupaciones es que nuestros alumnos leen muy lento y no comprenden lo que leen. Este artículo se concentra en cómo apoyar la fluidez lectora para que nuestros alumnos evolucionen en la comprensión lectora. Fluidez lectora es la habilidad de leer palabras, pseudopalabras y textos con precisión, es decir, sin errores en su decodificación, de una manera expresiva y a un ritmo adecuado, de tal forma que la atención puede dirigirse a la comprensión de aquello que se lee. Además, el lector fluido utilizará esta habilidad de forma estable con diferentes tipos de materiales escritos, aunque sea la primera vez que los lee. El puente representa las habilidades de la fluidez lectora que deben ser adquiridos para llegar a la comprensión. Ahora veremos los componentes para fluidez lectora. Calero Guisado realiza el siguiente cuadro de los componentes de la fluidez lectora: precisión y automatismo, velocidad lectora, velocidad comprensiva, prosodia. Uno de los componentes es precisión. Esta es la habilidad para decodificar o reconocer palabras correctamente. El alumno lee sin silabear, no comete sustituciones, inversiones u omisiones. Automatización. Cuando hablamos de automaticidad en el reconocimiento de palabras, hacemos referencia a una identificación rápida, fluida y sin esfuerzo de las palabras, dentro o fuera de un contexto. El lector que tiene automatización lectora reconoce sin querer las palabras con las que se encuentra. Es tan importante como la precisión. Prosodia es la habilidad de saber cuándo hacer una pausa entre las distintas frases que lee, cuándo poner énfasis en la lectura de determinadas palabras, cuándo elevar o bajar el tono de voz en la lectura del texto en función de los signos de puntuación. Esto se puede modelar de parte de la maestra y dar oportunidades para que los estudiantes practiquen prosodia, es decir, la música del lenguaje. Velocidad lectora y velocidad de comprensión. Velocidad lectora es la cantidad de palabras leídas correctamente por minuto. Velocidad de comprensión mide el tiempo ocupado por el estudiante en leer en silencio un texto, para luego cuantificar el nivel de comprensión alcanzado por el lector. El artículo también muestra que lectores fluidos, además de pronunciar bien, hacen las entonaciones y pausas adecuadas, tienen un mejor nivel de comprensión. Ahora pasaremos unos cuantos minutos con los factores que influyen en la fluidez lectora. Como en el artículo de Colorín Colorado, este artículo también menciona los niveles de lectura. Los revisaremos rápidamente. El primer nivel es el nivel independiente. El niño puede leer el texto de forma independiente con fluidez, precisión y comprensión. Es capaz de decodificar fluidamente sin error al menos de 98% de las palabras de un texto. Nivel instruccional. El niño puede leer ese texto con apoyo instruccional. Si se obtiene entre 95 y 97% de precisión en la lectura de palabras, el texto debe ser motivo de instrucción a través de distintas estrategias de enseñanza. Y finalmente, el nivel de frustración. El niño no está listo para leer este texto y muestra un patrón de frustración cuando trata de hacerlo. Una precisión por debajo del 95% en lectura de las palabras de un texto es considerada como un nivel de frustración lectora para un estudiante que paulatinamente irá degradando su nivel de comprensión. Recuerde que dependiendo en el programa que use su distrito determinará el porcentaje exacto que seguirá. Varía un poco dependiendo de los materiales que use. Otro factor que influye en la fluidez lectora es la utilización de textos adecuados al nivel del alumno. Siempre hay que partir de la idea de que anticipar el texto en la lectura es un recurso pedagógico para generar motivación y gusto por la lectura. El seguimiento visual. Las siguientes habilidades visuales ayudan a adquirir la fluidez lectora. Movimientos oculares, mover los ojos y no la cabeza. El seguimiento, línea horizontal y con la direccionalidad adecuada de izquierda a derecha, fijaciones y regresiones, que se dice en inglés eye movements. Este factor es memoria auditiva.
Es la habilidad para retener y recordar la información auditiva para percibir con exactitud palabras y oraciones. Debemos retener la secuencia en la que se escucha. Memoria a corto plazo, la capacidad de retener una cantidad limitada de información por periodos aproximados de 30 segundos. Si un alumno tiene dificultades en la MCP, se mostrará en que sus periodos de atención serán cortos. El desarrollo lingüístico de los alumnos. Para decodificar con precisión, primer requisito para la fluidez lectora, los lectores deben ser capaces de identificar el sonido representado por la letra o combinaciones de letras, mezclar fonemas, leer fonogramas, patrones comunes de las palabras como ción y mente, usar letras, sonidos y claves de sentido para determinar exactamente la pronunciación y el sentido de las palabras de un texto. El reconocimiento de palabras es una de las capacidades esenciales que es necesario adquirir durante el aprendizaje de la lectura y que debe ser enseñado explícitamente. El factor de la motivación del alumno. Cuando habla de motivación, destaca como la motivación del alumno hacia la lectura, tanto la pasada como la presente, influirá en su motivación futura. A medida que los alumnos leen más, se convierten en mejores lectores y, al leer mejor y esperar mejores resultados, tienden a leer con más motivación y disfrute. La metodología empleada en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la fluidez. Los alumnos que son capaces de dirigir su propio aprendizaje, eligen sus objetivos, emplean sus conocimientos de dentro y fuera de la escuela y saben seleccionar las estrategias apropiadas para salir adelante con las tareas a las que se enfrentan. Miscues. Condé-Marin utiliza los miscues como recurso para la evaluación del lenguaje oral. Los miscues son muy valiosos para identificar las estrategias de cada alumno utilizar para construir el significado. El miscue grafafónico se realiza cuando al leer se sustituyen letras o fonemas cambiando el sonido de la palabra. El miscue semántico se refiere al sistema de significados del lenguaje. Los lectores utilizan sus experiencias, pensamientos, imaginación y conocimiento para darle sentido a lo que leen. Miscue sintáctico. Este sistema incluye el orden, tiempo, número y género de las palabras y todas las reglas estructurales que rigen su combinación. Miscue pragmático es la relación entre los sistemas grafafónico, semántica y sintáctico, tomando en cuenta el conocimiento previo y el contexto del lector. Este es un ejemplo de una tabla para registrar miscues de los alumnos. Recuerde utilizar recursos que documentan errores para poder ayudar al estudiante a avanzar en su fluidez. Ahora hablaremos sobre cómo evaluar la fluidez en lectura. Esto también se mencionó brevemente en el artículo de Colorín Colorado. Primeramente, encontrarás un texto corto que el estudiante leerá en voz alta, a solas con el maestro, y además de anotar los errores, anotamos el total de palabras leídas. Divide el número total de palabras leídas correctamente del texto entre el tiempo en segundos que ha tardado en leerlo. El cociente se multiplica por 60. Running Record es una forma de evaluar el progreso de lectura de un estudiante evaluando sistemáticamente la lectura oral de un estudiante e identificando patrones de error. Estas evaluaciones ayudarán a juzgar las fortalezas y debilidades de sus estudiantes para que pueda planificar intervenciones o planes específicamente para ellos. Para un Running Record encontrarás textos cortos de unas 100 palabras para que los lea en voz alta. Anotamos los miscues y al número de palabras leídas se les restan los miscues y se halla el porcentaje. Sugerencias para utilizar los Running Records. Utilizar un libro que el alumno haya leído. Esto no lo recomiendo. Pedirle que lo lea en voz alta. Si el alumno comete un miscue, marcarlo en el texto de la siguiente forma. Palabra mal leída, escribimos el error sobre la palabra. Palabra omitida, rodear la palabra. Autocorrección, escribir abreviatura AC sobre las palabras y considerar las autocorrecciones como correctas.
Si se le dice al niño la palabra, escribir M sobre ella, que muestra que la maestra le ayudó. Establecer el porcentaje con la siguiente fórmula. Tomas el total de palabras leídas correctamente, dividas entre el número de palabras del texto y multiplicarlas por 100. Observar los miscues de los alumnos para determinar las estrategias que utilizan y las que no utilizan. El enlace que está incluido es un recurso sobre algunos de los errores que encontrarás en Running Records y cómo establecer el porcentaje. Este es un ejemplo de un kit que tiene todo lo que necesita para Running Records. Hay varios diferentes recursos que su distrito podría usar. Evaluación mediante rúbricas. Las rúbricas son un instrumento de evaluación que utiliza descriptores cualitativos. Métodos. Métodos para trabajar la fluidez lectora. Una actividad esencial es motivar la lectura en todos los niveles, exponer al niño desde bebé a la lectura, dejarle escoger sus libros, crear grupos flexibles de lectores, etc. Las actitudes de los alumnos hacia la lectura es un factor determinante para mantener el hábito lector y para desarrollar la fluidez lectora, estos tres aspectos se interrelacionan. Tal vez podrías tener un club después de la escuela para los hermanos de sus alumnos para motivarlos en la lectura. El contorno de entonación, la velocidad, el ritmo, el volumen, el timbre de voz o color tonal son pistas prosódicas que potencian la sintaxis y semántica de una frase u oración para transmitir su significado completo, así como para expresar el estado emocional del hablante o lector. Uno de los desafíos de la lectura oral es volver a agregar las señales prosódicas que están ausentes del lenguaje escrito. Enseñanza explícita de la entonación. Recitar el alfabeto como que fuera una conversación. Por ejemplo, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Esta manera la he usado en mi aula. Los niños recitan la misma oración con las 4 letras, pero prestando atención a la puntuación. Primero tienes que modelar y luego dar la oportunidad para que practiquen. Lectura asistida. Toman turnos de la lectura. Los lectores van leyendo por turnos en voz alta mientras el resto lee en silencio. Lectura en pareja o compartida. El alumno más experto, el maestro, lee hasta que el lector es capaz de leer por sí mismo. Y lectura individual o en grupo, utilizando las nuevas tecnologías, audiotextos. Al principio lee a la vez que el audio y cuando se siente capaz, le quitamos el audio. Modelado. Para mejorar la comprensión y fluidez se debe utilizar una metodología en la que el adulto primero haga de modelo, luego practique con el alumnado, guiándole y por último se hagan prácticas individuales. Es una de las mejores estrategias para trabajar la fluidez lectora y leer un texto. En conclusión, Durán explica las características de la fluidez, también explica las metodologías en el plan de trabajo que ayudarían al estudiante con la fluidez lectora. Finalmente, fluidez es mucho más que solo leer, la motivación es clave en todo aprendizaje.